Saludos mis hermanos, bendiciones, que la paz del Señor sea con ustedes. Bienvenidos, buenas tardes, buenos días. No importa la hora que estés viendo esto, lo importante es que sigas aprendiendo. He visto mucha respuesta de parte de ustedes, muchos han estado viendo estos videos y me da gozo, ¿verdad? Que el trabajo que se hace aquí, pues, ¿verdad? Está siendo de bendición para muchos de ustedes. Entonces... vamos a continuar haciendo lo que estamos haciendo y vamos ¿verdad? A seguir en lo que estamos estudiando, la palabra del Señor. Estamos viendo eh, el pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo que Dios prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, que él, ¿verdad? Levantaría en nombre de ellos y que los bendeciría, pero sabemos que pues ha sido difícil para Dios, si lo podemos poner de esta forma, ¿verdad? El hecho de que ha sido un pueblo rebelde y que pues todas esas promesas que Dios ha dado, el pueblo las ha desechado, el pueblo las ha rechazado, el Señor le ha pedido constantemente que lo obedezcan y lo menos que hacen es obedecerle, ¿verdad? Entonces vamos a seguir viendo como la palabra lo describe, ¿verdad? La palabra nos enseña de una manera más segura de lo que yo le pueda explicar, ¿no? Entonces vamos a orar, a entregarle este tiempo al Señor. Vamos a darle gracias para que Él tome el control, ¿verdad? De nuestras vidas, de nuestro corazón, nuestra mente que sea limpia para que podamos, ¿verdad? Entender y que toda distracción sea removida de nuestro contorno, de nuestro alrededor, para que podamos aprender, ¿verdad? Con mayor entendimiento, ¿no? Sin distracción, ¿verdad? Porque la distracción eh, hace que perdamos muchos puntos importantes. Entonces, oramos al Padre, gracias te damos, Señor. Limpia nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, Señor. Llénalo de tu gracia, de tu amor, de tu paz. Llénanos de tu entendimiento. Déjanos saber, Señor, las maravillas de tu palabra, Señor. Haznos parte de tu pueblo. Haznos parte, Señor, de toda la aventura, Señor, de este libro, Señor, que nos llega a nuestras manos y podemos, Señor, aprender de él, Señor. Que esta enseñanza nos ayude, Señor, a evitar los errores que en el pasado muchos cometieron, Señor, y que nosotros podamos aprender para aplicarlo a nuestras vidas y serte, Señor, de honra, Señor, serte de un pueblo obediente, Señor, personas que te servimos, que somos sacerdocio tuyo, linaje escogido, Señor, real sacerdocio, dice tu palabra, y que así nosotros nos podamos mantener delante de ti, Señor. Te damos gracias, mi Dios, por la oportunidad que nos da de estar aquí, por permitirnos, Señor, aprender estas cosas, Señor, y te pido, mi Dios, que eh, seas tú, Señor, en este momento hablando a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, gracias por estar ahí. Los saludo desde ahora, todos que se van conectando. Si no han visto la enseñanza anterior, vayan y vean, como siempre les digo, ¿verdad? Pero sí he visto que la mayoría de ustedes han visto ya todo lo que hemos estudiado. Entonces eso me alegra mucho. Vamos rápidamente entonces a la enseñanza. Hoy vamos a estar viendo Israel es apartado de la presencia de Dios. Entonces prácticamente ya estamos culminando esta enseñanza donde vemos que Dios determina hacer al final, ¿verdad? De todo lo que hemos visto, que Dios decide, ¿verdad? ¿Cuál es su respuesta a toda esta desobediencia que ha habido, ¿verdad? Durante el proceso, ¿verdad? De la bendición de nuestro Dios hacia el pueblo. Entonces Israel es apartado de la presencia de Dios. Y les dejo saber desde ahora, ¿verdad? Que nuestro Dios es misericordioso. Y aunque este título parezca ser de que ya todo se acabó para Israel, pues les adelanto que no, ¿verdad? Porque por eso vino nuestro Señor Jesucristo. Él vino, sino a traer buenas nuevas, nuevas de salvación, vino a traer misericordia
a todos los que se pierden, ¿verdad? Todos esos que fueron rebeldes, incluso a los que no estaban bajo el pacto del Señor. Cristo Jesús vino a traer, ¿verdad? Esa esperanza al mundo entero, aún a los que fueron rebeldes en el pasado, ¿verdad? Entonces, dicho eso, ¿verdad? Para que entienda que Dios, aunque sí Dios se enoja con su pueblo y lo desecha, ¿verdad? No significa que se aparta de él completamente, ¿no? Hay un periodo un tiempo, un espacio y un periodo de silencio. Avancemos entonces, como siempre hacemos, hacia la luz del conocimiento, ¿verdad? Que es la palabra de nuestro Dios, esa lámpara, esa luz que alumbra nuestras vidas. Y nos vamos a sumergir más en el conocimiento de la palabra de Dios para mayor sabiduría, pues sabemos, amados hermanos, que la sabiduría es poner en práctica el conocimiento y el conocimiento de la palabra de Dios en obediencia a Él. Aquí vemos que la semana pasada estuvimos estudiando, ¿verdad? Resumimos rápidamente. Va a ser un resumen sumamente corto, se lo garantizo. Pero vamos a también hablar acerca de todo lo que hemos visto, ¿verdad? Vamos a hacer un resumen, pero desde lo primero que enseñamos, ¿verdad? Que fue desde Adán y Eva hasta lo que hemos visto hoy. Entonces, esta tercera generación, el reinado, ¿verdad? Los que ya toman parte ya de la nación, de lo que es el pueblo, de que ya comienzan a reinar, a establecerse como reyes, como gobernantes, ¿verdad? Vimos la semana pasada que trajo, ¿verdad? El colmo ya la paciencia de nuestro Dios llegó hasta el límite ya con los gobernantes de este pueblo, ¿no? Entonces, nuevamente dice, ¿verdad? Que el pueblo provoca ira a Jehová y en este momento, ¿verdad? En estas parte de la enseñanza que ya nos encontramos, pues lamentablemente son los líderes, los reyes, los que ministran, los que gobiernan al pueblo, ¿verdad? Ya son los que dirigen al pueblo y son los que llevan al pueblo a tomar decisiones, los que le permiten al pueblo hacer cosas y los que no permiten hacer otras cosas, ¿verdad? Son los gobernantes y los reyes los que permiten y aceptan que el pueblo adore a otros dioses, ¿verdad? Bajo su reinado. La diferencia entre los otros reyes que usted puede leer en la palabra, ¿verdad? Entre David y los otros reyes, que David atrajo al pueblo a adorar a Dios, mientras que los otros reyes llevaban al pueblo a adorar a otros dioses diferentes, ¿verdad? Entonces este pueblo nuevamente provoca a ira a nuestro Dios, pero esta vez a través de sus reyes. Entonces, estuvimos viendo la vida de Salomón, ¿verdad? Pasamos bien brevemente por la vida de David y por la vida de Saúl, que fueron los primeros 3 reyes. Y luego de esos 3 reyes, pues las cosas fueron de mal en peor, ¿verdad? Solamente creo que uno, ahora no me acuerdo bien el nombre, son tantos los nombres de ellos, pero uno solo, después de David, hizo lo recto delante de Dios, aunque pues se dice, ¿verdad? La palabra que él no eliminó los montes, los collados donde el pueblo se iba a adorar a otros dioses. Pero eso usted lo puede leer, ¿verdad? En el libro de Reyes y en las Crónicas, y ahí usted puede tener más información detallada de todos estos reyes, pero yo se lo resumo, ¿verdad? De que estos reyes pues no agradaron a Dios del todo. En Primera de Reyes, capítulo 9, versículos 1 al 35, ¿verdad? El capítulo completo, yo siempre me gusta que usted lea el capítulo completo, pero en específico vamos a utilizar estos versículos 4 en adelante, que nos hablan acerca de lo que Dios le dijo a Salomón. Esto fue cuando Salomón hizo el templo, construyó el templo, pues Salomón se adjudicó de que él era el que iba a construir templo para el nombre de Dios. Salomón lo hace, ¿verdad? Dios no está en contra de esto, está bien, tú me quieres edificar casa, pues yo tengo unos requisitos para ti, Salomón le dice Dios, ¿verdad? ¿Y qué dice? Y si tú anduvieses delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad,
haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, ¿qué dice? Salomón, si tú haces todo esto, lo mismo que hizo tu padre, entonces yo voy a afirmar tu reino sobre Israel. Y no solo lo voy a afirmar, Salomón, sino va a ser para siempre. Entonces Dios le pone unos requisitos a Salomón, ¿verdad? No del todo Dios se disgusta, se enoja, ¿verdad? Porque vimos que Dios le dijo a David, tú no me vas a construir templo. Va a ser uno que viene después de ti, sabemos que es Jesucristo, ¿verdad? Ya leímos todo eso. Pero Dios le permite, ¿verdad? Salomón hizo esto, estaba en el corazón de David hacerlo y Dios pues le permite, está en tu corazón, pues hazlo, pero hay unos requisitos y esos requisitos es que te mantengas firme haciendo las cosas, ¿verdad? Y resumimos todo lo que Dios le dice con una simple palabra, amados hermanos, que es la que hemos estado estudiando todos estos días, ¿verdad? ¿Cuál sería? Que te mantengas en obediencia a mí, ¿verdad? Esa es la palabra que resume todo lo que Dios dice, la obediencia a Él. Y si tú te mantienes obediente, Salomón, de acuerdo a esa obediencia, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Pero sabemos que Salomón no se mantuvo firme, ¿verdad? Tanto así que Salomón trajo dioses para que lo adoraran. Astarot, creo que fue el nombre de uno de los dioses que él levantó, ¿verdad? Templo, hizo de todo y le dijo al pueblo que lo adorara. Fue más allá de quebrantar la ley de Dios, sino que hizo que el pueblo también pecara con esto. Y dice, ¿verdad? Que Dios establecerá para siempre el reino si Salomón se mantiene en obediencia, mas si obstinadamente os apartáis de mí y sirvieres a dioses ajenos y los adorases, ¿qué dice? Yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Dios hace un juramento con Salomón. Dios pone unas pautas, ¿verdad?, a lo que Salomón está haciendo y le dice, yo voy a poner mi nombre sobre esta casa, sobre este templo, está bien. Pero tú tienes que mantenerte firme, Salomón, porque si no lo haces, entonces ya no hay trato. Y si no lo haces, voy a cortar a Israel completo. No solo a tu reinado, sino al pueblo completo me voy a deshacer de él. Se acabó. Esta es la última oportunidad. Y voy a cortar a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado y esta casa que has edificado en mi nombre, ¿verdad? Que es el templo, el templo que hizo, yo lo echaré delante de mí. Entonces vemos que Dios va a desechar a Israel y que desecha al templo también, donde va a estar puesto el nombre de Dios. ¿Y dónde se encuentra ese templo? En la ciudad de Jerusalén. Entonces, Salomón cumple. Si no cumples, echaré a Israel sobre la faz de la tierra, yo la echaré delante de mí. Israel será como un proverbio y refrán a todos los pueblos, y esta casa que estaba en estima, dice. ¿Qué casa? Ese templo que Salomón construyó. Cualquiera que pase por ella y se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron manos a dioses ajenos y los adoraron y los sirvieron. Por eso, amados hermanos, ha traído Jehová sobre ellos todo este mal, dice, ¿verdad? Entonces, sabemos que Salomón lo hizo, ¿verdad? Versículo 11, capítulo 11 de Primera de Reyes, entonces lo vemos ahí. Salomón falla ante la presencia de Dios, Salomón desobedece y en el versículo 9 vemos que Dios se enoja, ¿verdad? Jehová se enoja contra Salomón. Versículo 11 dice, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto habiendo esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos, ¿verdad? Yo te puse unos estatutos, unos mandatos, yo hice, ¿verdad? Un pacto contigo, lo podemos decir así. Yo te doy unas directrices, yo te doy unos mandatos, yo te doy unos estatutos, tú cúmplelos y yo
la promesa que yo te tengo, la voy a cumplir. ¿Y qué ustedes creen, amados hermanos? Si por el contrario yo no lo cumplo, pues entonces Dios no va a cumplir la otra parte, ¿verdad? Así de simple. Si yo cumplo la parte que Dios me pide, entonces Él me va a bendecir, me va a guardar, Él me va a llevar a la tierra prometida, Él me va a llevar a la nueva Jerusalén, yo voy a vivir en la ciudad de Dios, yo voy a ser un siervo, ¿verdad? Ahí voy a estar ante la presencia de nuestro Dios constantemente, voy a ver a Jesús, voy a ver al Padre, los voy a abrazar, porque yo hice mi parte, yo cumplí con lo que Dios me dijo. Pero ustedes creen que si nosotros no cumplimos con lo que nosotros se supone que hagamos, Dios tiene que cumplir con su parte. Está escrito ahí, ¿verdad? No guardaste el pacto, no guardaste los estatutos que yo te mandé. Romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Entonces David halló gracia, ¿verdad? Y la palabra dice que Dios tiene misericordia hasta 1000 generaciones. Y Dios tuvo misericordia de Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Que no destruyó el pueblo por la promesa que le hizo, pero ya llegó a un punto donde ya es la 4ª generación, ¿verdad? Y entonces dice la palabra que Dios guarda el pacto hasta la 4ª generación. De la 4ª generación para adelante ya es otra historia, ¿verdad? Y es lo que estamos viendo aquí. ¿Y qué dice? Versículo 12, sin embargo, no haré en tus días esto por amor a David tu padre. Lo romperé de mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Entonces, Dios sí tiene el derecho de decirle a Salomón, yo te dije que hiciera esto, no lo hiciste, pues no hay trato, ¿verdad? Pero la misericordia de nuestro Dios es grande, amados hermanos. Y la misericordia que Dios tiene con los siervos, ¿verdad? Sus siervos, los que han obedecido, los que verdaderamente han obedecido, Abraham, Isaac, Jacob, David, siervos que se mantuvieron obedeciendo, ¿verdad? Podemos poner ahí también a Moisés. Obedecieron y Dios cumplió y Dios hizo, ¿verdad? Pero esto no significa que porque mi papá hizo, yo como hijo voy a recibir. No, así no funciona, amados hermanos. Cada uno de nosotros tenemos que vivir en obediencia, ¿verdad? Entonces, cuando miramos a Jesús, ¿verdad? Y esto lo vimos la semana pasada, en Juan capítulo 14, versículos 1 al 31, dice que específicamente en el versículo 20 de Juan 14, dice, Jesús dijo, ¿verdad? Y les dije la semana pasada que yo puse ahí Jesús dijo, pero no está escrito en su Biblia así, pero es para que usted se acuerde de que las palabras que está leyendo aquí son de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En aquel día ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y que yo estoy en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Respondiendo Jesús y les dijo, ¿verdad? En el versículo 23, el que me ama, mis palabras guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Por qué ponemos este versículo aquí, amados hermanos? Porque también nuestro Señor Jesucristo nos da directrices, nos da mandatos, nos da estatutos, ¿verdad? No por solamente la gracia de Jesucristo somos salvos, sino también, y es muy importante y necesario, que amemos a nuestro Señor de la manera que obedezcamos a todo lo que Él dice, ¿verdad? En el versículo 21 ahí lo dice, el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Entonces, ¿de qué manera tú dices, Señor, yo te amo? Cuando escuchas su palabra y la obedece, ¿verdad? Si hoy escuchas su palabra, ¿verdad? ¿Te acuerdas de este versículo también? No endurezcas tu corazón y sírvele. No hagas como lo que hicieron allá en el desierto, el día que tentaron al Señor Dios Todopoderoso. Entonces, amados hermanos, para nosotros también tiene que haber una obediencia, hay un pacto
Y ese pacto, ¿verdad? Renovado, que se llama Cristo Jesús, que ya no hay que matar a un cordero, porque por su gracia, misericordia y perdón, Él nos ha venido a buscar, ¿verdad? Y nos ha presentado una nueva forma de acercarnos al Padre, y es ante la obediencia en fe para con Jesucristo. Así es la forma en que nosotros tenemos que presentar el Evangelio. Tenemos que vivir en una forma de obediencia en fe, creyendo que Jesucristo nos limpia de todo pecado y que tenemos conexión directa con el Padre siempre y cuando nos mantengamos obedeciendo sus mandatos y sus estatutos. Y de esta forma le demostramos que le amamos a Él. Resumen, no por linaje, sino por obediencia en fe. Este es el resumen de todas las cosas que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Desde Adán y Eva hasta el día de hoy, ¿verdad? Hasta los reyes. Les voy a refrescar un poco la memoria, ¿verdad? La desobediencia es la primera etapa de todo este proceso, si lo podemos llamar así. Cuando vemos, ¿verdad?, que Dios le dice al hombre no comas de este fruto y él come, ¿verdad? Entonces Génesis capítulo 3, versículos 1 en adelante, nos dice la desobediencia del hombre. ¿Cómo comienza todo esto, verdad, amados hermanos? Con una simple palabra que Dios dice: no comas de este árbol. No hagas esto. Y todo lo demás está bien, ¿no? ¿Cuál era la ley de Dios en ese entonces? Un solo mandato, era uno solo. Y el hombre lo ha convertido. Ahora los mandatos de Dios son más, ¿verdad? Antes era uno solo, simple y sencillo. Todos los árboles que tiene este jardín aquí, come. Pero este árbol en específico, de ese no comas. Porque el día que comieres, de ciertamente morirás. ¿Y cuál fue la muerte que tuvo Adán y Eva? La separación entre el hombre y Dios. Versículo 8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Llamó Dios al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? El hombre respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Versículo 11, Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses. Entonces ahí vemos, amados hermanos, la primera desobediencia, ¿verdad? La primera rebelión del hombre contra Dios, desobedeciendo al mandato, al estatuto que Dios había puesto, ¿verdad? Entonces de esa manera vemos cómo la humanidad cae y comienza toda la historia, ¿verdad?, del sufrimiento, de la angustia, de la separación entre el hombre y Dios. Y comienza, ¿verdad?, la misericordia de nuestro Dios a obrar y a operar, ¿verdad?, en favor al pecador, al hombre que entrega todo, ¿verdad? Y no solo entrega todo, sino también entrega lo que es de Dios, porque el hombre entregó lo que era de Dios en ese entonces, ¿verdad? Su cuerpo, toda su creación. Somos parte de ese Dios, ¿verdad? Y entregamos todo lo que Dios creó, lo entregamos por la desobediencia. Luego vemos que cuando el hombre, ¿verdad?, tiene estas circunstancias de que se ve ahora que la muerte llega a su vida, que esa separación de que antes ellos podían ver la majestuosidad de nuestro Dios, ahora ya no. Ahora se siente ese vacío, esa pesadumbrez, ¿verdad? Ya no hay esa paz, ahora hay preocupación. Llega la misericordia de nuestro Dios, ¿verdad? Ocurre el diluvio, ocurre todo, Dios destruye esa generación por la perversidad que hay. Y Dios decide rescatar al hombre nuevamente a través de Noé, ¿verdad? Con sus hijos. Y vemos que en Génesis capítulo 9, versículos 1 en adelante, específicamente el 22, dice que Cam, padre de Canaán,
hijo de Noé, ¿verdad? Vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Este Cam, que ahí la Biblia especifica claramente que es el padre de Canaán, ¿verdad? De las tierras de Canaán, a donde Dios envió el pueblo y que dijo que los tenía que sacar de esa tierra, echarlos fuera porque eran idólatras, adoradores de otros dioses, ¿verdad? Este pueblo de Cam, su maldad empieza viendo la desnudez de su padre, no la cubrió, ¿verdad? Yo puedo estar aquí ahora mirando a ustedes y puedo hacer una vista hacia el lado y ver algo que no sea agradable, no sea favorable a mi vida. Y si lo vi por primera vez y aparto mi mirada de eso, ¿verdad? No lo veo más, no hay ningún problema. Pero si yo vuelvo y quiero mirar nuevamente porque ya, ¿verdad? Hay algo en mi corazón, ya la cosa cambia. No es lo mismo que este hijo de Noé haya visto la desnudez de su padre y la trató de cubrir, a que ahora él quiere exponer a su padre llamando a sus otros dos hermanos y para que fueran a ver a su padre desnudo, ¿verdad? Fue un acto de vergonzoso el que hizo este cambio, ¿verdad? Y hay otras implicaciones ahí. Y vemos que sus dos hermanos hacen todo lo contrario. Dice que tomaron la ropa de su papá y caminando de espalda, teniendo vuelto su rostro, así no vieron a la desnudez de su padre, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Entonces vemos, amados hermanos, cómo Noé maldice, ¿verdad?, a Canaán, los hijos de Cam, que viene a ser esas naciones pecaminosas, ¿verdad? Aquí vemos el origen de todo. Aquí vemos el origen del pecado de esta nueva generación, y Dios quería exterminar ese pecado a través de la generación de Abraham, ¿verdad? Que son descendientes también de Noé, que son descendientes de Sem y Jafet. Y Dios quiere exterminar esa maldición o ese pueblo pecaminoso enviando a este pueblo de Abraham para que los saque de ahí, de las tierras, los eche fuera porque son las tierras de Dios. ¿Y qué sucede? Termina, mira, uniéndose y haciendo lo mismo. En vez de hacer como hicieron en el principio, tapándose el rostro y cubriéndose de no profanar el lugar santo, el templo de Dios, el cuerpo de Noé, ahora este pueblo rebelde termina haciendo todo lo que está haciendo los hijos de Can. ¿Verdad? Ese es el resumen, eso es lo que estamos viendo. Estoy resumiéndole lo mejor que pueda, ¿verdad?, de todo lo que hemos estudiado ya. Y dijo más Noé, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y Canaán su siervo, engrandezca Dios a Jafet y habite en tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Entonces vemos como Noé, ¿verdad?, maldijo a su hijo, y aquí es donde comienza toda esta travesía, ¿verdad?, todo esto que hemos estado viendo de la maldad de los cananeos en la tierra de Canaán. Luego de eso vemos la promesa de la bendición, no por linaje, sino por obediencia en fe, ¿verdad? Y estamos viendo que hasta ahora no hay ningún judío, no hay ningún hebreo, simplemente son los hombres que Dios escogió porque eran hombres de fe, eran hombres que vivían conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y en este caso tenemos ahora a el hombre que carga sobre sus lomos la promesa de restaurar, ¿verdad?, todas las naciones, que se llama Abraham. Estas son las generaciones de Taré. Taré es el papá de Abraham. Taré engendró a Abraham, a Nacor, su hermano, y a Harán, su otro hermano. Y Harán engendró a Lot. Y dice la Biblia que murió Harán antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos, Mesopotamia. Ya sabemos la historia, ¿verdad?, que Lot, pues como se quedó sin papá, se fue a vivir con su tío. Entonces vemos que Abraham sale, su descendencia, sus raíces, de donde Abraham nació,
nació en Mesopotamia, lo que se convirtió luego Babilonia, ¿verdad? Una tierra donde estaba llena de ídolos y de adoraciones a otros dioses, pero este Abraham era un hombre recto y halló gracia delante de los ojos de Dios en medio del pecado, ¿verdad? En medio de la desobediencia, en medio de la maldad, ¿verdad? Tierra babilónica, tierra de Mesopotamia. Este Abraham halló gracia delante de la presencia de Dios en medio de pueblos paganos. Y Dios lo bendice, ¿verdad? Y levanta una nación con él, ¿verdad? Dice, pero Jehová, habiendo dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Y en el versículo 4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Entonces vemos aquí cómo Abraham obedece a Dios en esa voz que le dijo, ve, aléjate, vete de la parentela de tus padres, de la tierra de pecaminosa donde estás viviendo, apártate, vete de ahí, porque yo te voy a llevar a una tierra la cual es de bendición, una tierra donde habita la presencia de Dios. Luego de eso vemos las cláusulas del pacto de Dios con Abraham. ¿Cuáles fueron esas cláusulas del pacto de Dios con Abraham? Una de ellas, amados hermanos, fue esta. Génesis 24, 3 y 4. Abraham busca esposa para Isaac, su hijo, ¿verdad? Dice, y te juramenté por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mi hijo, mujer de las hijas de ¿quién? De los cananeos. Por ningún motivo mi hijo se puede casar con las hijas de los cananeos. ¿Por qué? Porque eso fue lo mismo que Dios dijo, ¿verdad? Dios todavía no se había dicho aquí a Abraham dentro de lo que nosotros podemos leer, porque no sabemos, ¿verdad? Aquí tenemos una historia, pero no tenemos todos los detalles. Dentro del libro de Génesis, en la historia de Abraham, hasta donde mi memoria no falla, Dios nunca le dijo, no te emparentescas con este pueblo. Simplemente le dijo, ve a la tierra que yo te voy a mostrar. ¿Okay? Entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Entonces vemos que aquí hay otro mandato. No tomarás mujer cananea para emparentar con ella. Pero por esos días, ¿verdad? Sabiendo esto, nos vamos ahora a lo que es la tribu de Judá, ¿verdad? Una tribu muy importante dentro de todas las tribus de Israel. Y vemos que Judá, descendiente de Abraham, Isaac, hijo de Jacob, ¿verdad? Toma ahora por mujer a una cananea. Dice, por esos días Judá se apartó. Lo primero que Judá hace es que se separó del pueblo, se separó de sus hermanos y se fue a vivir con un adulamita llamado Jirá. Allí Judá vio a la hija de un cananeo. Versículo 2 estoy leyendo. Allí Judá vio a la hija de un cananeo llamado Suá y la tomó, ¿por qué? Por mujer y se unió a ella. ¿Verdad? Estamos viendo que ya el nacimiento de una de las tribus, ¿verdad? El pilar, la raíz, la cabeza de este pueblo, ¿verdad? Uno de esas cabezas de las tribus, Judá, ¿qué hizo? Acaba de cometer, ¿verdad? Un acto de desobediencia a lo que está establecido dentro del pacto de Dios, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Tuvo esta mujer y le nacieron, ¿qué? 3 hijos. Ella concibió y dio a luz esta cananea y tuvo a luz a quién? A Er, a Onán y a Selá. Y Er y Onán mueren porque desagradaron a Jehová. Estos dos
ya habían llegado con la maldición, ¿verdad?, del cananeo, la maldición que Noé le había dado a su hijo, y que Jehová dijo, no emparentesca, no tengas pariente, no te cases con ninguna de las hijas de los cananeos, y Judá hace todo lo contrario, primeramente porque se aparta de sus hermanos, se separa, se va, ¿verdad?, fuera. Y pasa esto, ¿verdad? Entonces vemos en el versículo 24, suceden un montón de cosas ahí, ustedes lo pueden leer. Pero en el versículo 24 dice que como 3 meses después le llegó esta noticia a Judá: Tamara, tu nuera, se ha prostituido. Tamara, hija de uno de estos jóvenes, ¿verdad?, de Er o de Onán, de Er primero y luego de Onán, nunca tuvo hijos. Y tenía que la descendencia seguir, porque la descendencia de Judá no se podía parar, la descendencia tenía que seguir creciendo la familia, porque si no pasaba esto, la descendencia de Judá iba a desaparecer. Entonces iban a ser más que 11 tribus. Y Dios se encargó de que hubiera descendencia en la tribu de Judá, ¿verdad? Pero no por la forma más viable, no por la mejor forma, ¿verdad? Porque el pecado trae pecado y trae consecuencias, pero al fin y al cabo todo obra para bien en las cosas del Señor, ¿verdad? Y dice que la nuera, que era hija de uno de estos, nunca tuvo hijos, ¿verdad? Nunca tuvo descendencia. Y dice que cuando Judá andaba por el pueblo un día, la vio, la tomó por prostituta y la mujer resultó embarazada. La mujer buscaba la descendencia, la herencia. Y dice que en el versículo 26, cuando Judá reconoció todo esto, dijo que ella era más justa que él, pues no le había dado a su hijo Sela, el único que le quedaba, para que la descendencia continuara. Entonces vemos que ya la descendencia de esta cananea se cortó, ¿verdad? Porque entonces la descendencia de Judá viene ahora por Tamara, que en realidad no sabemos de dónde es Tamara, pero podemos asumir de que era descendencia judía. Entonces, la desobediencia, la bendición de mantener la promesa por el ungido, Silo, Jesús, el Mesías. Ahora vemos, ¿verdad? Primero vimos, para que vayamos en contexto, las cláusulas del pacto, ¿verdad? Voy a refrescarle aquí rápidamente. Vimos la desobediencia, Adán y Eva, ¿verdad? Vimos la misericordia de Dios. Dios rescata a Noé y a sus hijos. Vimos la promesa de la bendición, pero no por solo linaje, sino por la obediencia en fe que fue con Abraham. Vimos entonces las cláusulas de ese pacto que Dios hizo con Abraham, ¿verdad? Que era no se casara con Cananea. Y ahora vemos la bendición de mantener la promesa por el ungido, Silo, ¿verdad? Que fue lo que estudiamos cuando vimos la bendición que Dios le dio, o mejor dicho, que su padre Jacob dio a sus hijos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa enseñanza? Génesis capítulo 49 dice la profecía de Jacob acerca de sus hijos. Y vamos a hablar de Judá, ¿verdad? ¿Por qué estamos hablando de Judá únicamente? Porque Judá es el único que se ha mantenido, ¿verdad?, hasta el día de hoy, y es el que carga con la promesa de la salvación, y Judá es quien tiene el cetro, el trono, el poder a través de Jesucristo, quien va a reinar, porque Judá, o Cristo mejor dicho, recibió esa promesa, esa bendición que se le fue dada a David, ¿verdad? De que nunca David se quedaría sin un rey, y eso sería hasta la eternidad. Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo reina por la eternidad, león de la tribu de Judá, hijo de David, ¿verdad? Por eso estamos hablando entonces de Judá, la importancia que tiene la tribu de Judá. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos, sujetarás a tus enemigos por el cuello, y los hijos de tus padres se inclinarán a ti. Tú, Judá, eres un cachorro de león, tú, hijo mío, te apartaste de tu presa.
te encorvas, te echas como león, te asemejas a un león viejo. ¿Quién se atreverá a despertarte? ¿Quién se atreverá? No se te quitará el cetro, Judá, ni el símbolo de tu poder de entre tus pies, hasta que venga Silo y en torno a él se congregue los pueblos. Entonces sabemos que el poder de Judá, que esa bendición, ¿verdad? Que estuvimos viendo la semana pasada, que Dios le dio a David, ¿verdad? David, descendiente de la tribu de Judá, que le dio promesa a Dios por ser un siervo fiel y le dijo, tú nunca va a estar el pueblo de Israel sin un rey tuyo. ¿Verdad? Eso fue, se lo estoy parafaseando porque estoy buscando las palabras exactas, pero no. Más adelante vamos a leer eso porque yo lo tengo aquí el versículo, pero quiero que se acuerden, ¿verdad? Que el cetro, el poder de Judá reina, aunque sea con maldad, aunque sea en desobediencia, no se le va a quitar, dice, no se te va a quitar el poder. Pero cuando venga Silo, el rey de verdad, el rey de justicia, el rey de salvación, el rey perfecto, entonces se te será quitado y se le será dado a él. El versículo 11 dice, con tu pollino atado a una vid, con tu borico atado a una cepa, lavarás tus vestidos en vino y la sangre de las uvas de tu manto, con los ojos rojos por el vino y los dientes blancos por la leche. Sabemos, amados hermanos, que todo esto habla acerca de la ira del Cordero de Dios cuando venga a tomar, ¿verdad?, lo que le pertenece, que es su reinado. Entonces vemos aquí que aunque Judá sea perverso, malvado, ¿verdad?, que haya maldad en su corazón y que haga lo malo delante de Dios, hay una promesa para David, una promesa para nosotros los siervos de Dios, de que va a venir uno y que todos nos congregaremos en torno a él porque él es la salvación. Entonces sabemos que ahora llega David con esa bendición, con esa promesa de Judá. ¿Y qué dice en segunda de Samuel? Aquí está escrito lo que le estaba diciendo anteriormente. Segunda de Samuel capítulo 7 dice, cuando tus días sean cumplidos, David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje. ¿A quién levantará Dios? A Jesucristo, del linaje de David, el cual procede de tus entrañas, y afirmaré su reino. ¿Verdad? Estamos hablando de Silo, estamos hablando de ese que viene, ¿verdad?, que le va a quitar el trono de Judá, el trono del reinado que es malvado, que no es bueno, y será entregado a aquel que viene a reinar con justicia y verdad. Él edificará casa a mi nombre, Jesús, ¿verdad? Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. El trono del reino de Salomón fue afirmado para siempre. No, ¿verdad? Lo estuvimos leyendo al principio de esta enseñanza, que Salomón no lo hizo lo recto delante de Dios y le fue quitado, ¿verdad? Estaba la promesa, pero no hizo lo recto delante de Dios y le fue quitado. Versículo 14. Yo le seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Entonces vemos que el único que cumple esos requisitos se llama Cristo Jesús, ¿verdad? El único que se llama el Padre, o que obedece al Padre, o que tiene esa relación de decirle Padre, y al único que se le dice, este es mi Hijo amado, ¿verdad? El día que Juan el Bautista lo bautiza y sale del agua, viene la paloma, ¿verdad? Y se escucha esa voz que dice, este es mi Hijo amado, ¿verdad? Entonces aquí vemos que la palabra se cumple, ¿verdad? Como cuando vemos aquí la profecía que se le da a Judá, que en el versículo 10 dice, no se te quitará el cetro, Judá, ni el símbolo de poder de entre tus pies, hasta que venga Silo, en torno a él se congreguen los pueblos. Entonces, amados hermanos, vemos cómo Dios tiene todo planificado, porque Él sabe que la desobediencia del hombre
siempre va a estar ahí, a menos que no haya una ayuda divina del cielo, como es el Espíritu de Dios, como es Jesucristo mismo en nuestras vidas. No hay otra forma de agradar a Dios si no hay una intervención divina. Y esa intervención divina se llama Jesucristo, amados hermanos, ¿verdad? Gloria y honra para nuestro Señor, que vino y fue perfecto en todos sus caminos, como Dios demandaba de estos hombres aquí. Entonces, ¿verdad? Y si hiciere lo malo, y yo castigaré con la vara de hombre y con azote de hijo de hombre, ¿verdad? Lo voy a castigar. Si hiciere lo malo, ¿quién va a hacer lo malo? Sabemos que Salomón hizo lo malo. Pero por misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, la cual quité delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. El único que cumple con la eternidad, ¿verdad? Lo que dice ahí, mire, aquí está escrito. En la última ahí, ese trono es eterno. El único que es eterno, que ha vencido la muerte, se llama Cristo Jesús. No se llama Salomón ni ninguno de estos hombres que vinieron después de Salomón, ¿verdad, amados hermanos? Entonces, Salomón no es la promesa que Dios le hace ahí, pues sabemos que Salomón falló. Aunque Salomón tuvo la oportunidad por la misericordia de Dios, Salomón construyó el templo, como les dije ya. Ok, tú construyes el templo. Si tú te mantienes obedeciendo todo esto que yo te estoy diciendo, entonces yo te voy a bendecir y voy a hacer tu nombre eterno en Israel, ¿verdad? Para siempre. Pero Salomón no lo hace. ¿Quién lo hizo? Cristo Jesús. ¿Por qué desde Salomón hasta Cristo hay tanto tiempo, verdad? Que no pasó demasiado de tiempo hasta que llega Jesús. Porque Dios realmente se enojó con este pueblo y los dejó a la deriva, amados hermanos. Ellos hacían todo lo que querían, se contaminaron, Dios los entregó, vinieron otras naciones, los tomaron cautivos, ¿verdad? Ellos lucharon para volver para atrás, trataron de buscar la presencia de Dios con un nuevo templo, volvieron otra vez y hicieron lo malo delante de Dios. Le estoy resumiendo todo lo que los profetas dijeron, ¿verdad? Y al fin y al cabo viene el prometido, que es Jesucristo, viene Silo, después de muchos años, porque Dios tuvo misericordia, ¿verdad? Por eso les digo que Israel no es desechado por completo, sino que ya Dios hizo silencio, los dejó que hicieran lo que quisieran, hicieron todo lo perverso, lo malo. La Biblia habla acerca de un remanente que se mantuvo firme y recto, ¿verdad? Y por fin vienen las nuevas de salvación, las buenas nuevas. Fueron regados por el mundo entero, dice la palabra, hasta las cuatro esquinas de la tierra, dice la palabra, que fueron echados todos los descendientes de Israel junto con Judá. Pero Salomón no es la promesa, ¿verdad? Lo podemos leer aquí. Apostasía y dificultades de Salomón. Salomón hizo lo malo ante los ojos de Dios y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. Y se enojó Jehová contra Salomón. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, lo entregaré a tus siervos, sin embargo no lo haré en tus días por amor a mi siervo David, tu padre. Lo romperé de mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido, y por amor a nosotros, a ti y a mí, porque de aquí sale el Rey de justicia que se llama Cristo Jesús. Aconteció pues que en aquel tiempo, ¿verdad? Primera de Reyes, capítulo 11, seguimos leyendo. Aconteció que en aquel tiempo, que salido Jeroboam de Jerusalén, hijo de Salomón, un hijo de Salomón, salió de Jerusalén,
le encontró en el camino el profeta Ahías. Mire lo que le dice. Y este profeta Ahías silonita estaba cubierto con una capa nueva. Tenía una capa nueva, estaba cubierto y este profeta recibe la palabra de Dios y detiene al joven Jeroboam y le dice, estaban ellos dos solos en el campo y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Agarró esta capa nueva y la rompió en 12 pedazos como Dios le dijo. Entonces estamos hablando de algo nuevo, ¿verdad? ¿Y qué es nuevo? Ok, estamos viendo un nuevo pacto, estamos viendo una nueva dirección, estamos viendo algo nuevo que ya no es conforme a lo que Dios le había jurado a Abraham, Isaac y Jacob, aunque sí es lo mismo, pero en diferentes formas, porque ¿saben qué? Donde se enfoca más el juramento de Dios, si usted lo lee, dice que serán benditas las familias de toda la tierra. ¿Ok? Entonces estamos hablando que el pacto de Dios con Abraham era bendecir las naciones enteras, ¿no? Y haré de ti multitud de naciones, también le dijo en otra ocasión. Entonces, amados hermanos, la multitud de naciones no es una sola nación Israel, sino todos los habitantes de la tierra ahora tienen la oportunidad de servir al Dios de los cielos a través de la obediencia en fe a Jesucristo. Y él rompió este manto nuevo en 12 pedazos y le dijo, Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos. Ok, de 12 le dio 10 a este Jeroboam, ¿verdad? Porque así dijo Jehová, Dios de Israel, he aquí, yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo. Entonces vemos que, ¿verdad? No hace sentido de que le da 10 pedazos a este hombre Jeroboam, pero si son 12, entonces ¿por qué solamente queda una a la mano del reino de David? ¿Dónde queda la otra número 12, verdad? 10 para Jeroboam, una para los siervos de David y la otra ¿dónde queda? Misterio, hermano, lo estaremos viendo luego. Dice, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén. Nuevamente Dios tiene amor por Jerusalén. Acuérdese que Jerusalén se llamaba Jebús, David la conquista, y ahora deja de llamarse Jebús, ahora se llama Jerusalén. Y esta tierra, Dios puso su corazón en ella, y Dios la protege. Y dice, ciudad que yo he elegido. Estamos hablando que Jerusalén es una ciudad que Dios eligió. De todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astarot, diosa de los sidonios, a Quemos, diosa de los Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Entonces vemos que Salomón quebrantó el pacto, quebrantó, ¿verdad?, los mandatos, los estatutos, las directrices de Dios, y se acabó la promesa de Dios, porque Dios le dijo, yo voy a firmar tu trono. Pero si tú haces lo malo delante de mí, yo voy a esparcir a Israel, lo voy a destruir, lo voy a sacar de tu presencia y el pacto que yo hice contigo de ser rey para siempre, se acabó, lo quité, ¿verdad? ¿Y dónde se queda ese pacto? Se queda con David, y Jesucristo es el descendiente directo de David. Y es el único que cumple con todos los requisitos que Dios exige, que viva en rectitud, en obediencia, sometido, y no solo eso, fue perfecto en todos sus caminos, a tal grado de que cumplía con los requisitos del Mesías. ¿Para qué? Para ser crucificado como cordero inmolado, ¿verdad? Como ese cordero pascual, como ese cordero inocente para perdón
de los pecados de todas las naciones, incluyendo a los rebeldes de Israel. Pero ese pacto tiene unas cláusulas. ¿Cuáles son? Amar a nuestro Señor Jesucristo en obediencia y en fe. ¿Verdad? Si no hay obediencia y no hay fe en Él, entonces, amados hermanos, para ti o para mí, si yo no lo hago, ese pacto no tiene validez. Y podemos hablar de la gracia todo lo que usted quiera, pero la palabra nos enseña que tiene que haber obediencia. Las bendiciones de llevar el nombre de Israel, las 10 tribus esparcidas por los confines de la tierra. Ahora, ya vimos todo lo que le pertenece a Judá. Ahora vamos a ver estas 10 tribus, ¿verdad? Lo que le pasó a Judá, el final de Judá, esa bendición que tuvo Judá por parte de su padre, ¿verdad? Que le dijo que el trono se te va a quitar, pero vas a ser rey, gobernante. Eso no se te va a quitar, pero se te va a quitar el poder y se le va a entregar al asilo cuando Él llegue, ¿verdad? Ese rey de justicia, rey de amor, el Mesías, Jesucristo. Eso fue todo lo que pasó con Judá. Ahora vamos a ver qué es lo que le pasa a las 10 tribus de Israel, ¿verdad? Esas 10 tribus que acabamos de ver ahí, que se le entrega a manos de Joroboam, ¿verdad? Hijo o siervo de Salomón, perdón. En Génesis capítulo 48, vamos a empezar con la bendición también, como empezamos con Judá, con la bendición de Judá. Dice, Jacob bendice a Efraín y a Manasés. ¿Quién recibe la bendición de llevar el nombre de Israel? ¿Quién se convierte en primogénito? No fue Rubén, ¿verdad? Porque Rubén se atrevió a entrar en el lugar secreto de su padre y a tal punto, ¿verdad?, de tomar a una de las concubinas o esposas, madre de sus hermanos, y tener relaciones con ella, ¿verdad? Prácticamente hubo un insecto ahí y esto no fue del agrado ni de Dios ni de Israel, ¿verdad? De Jacob. Y por eso Rubén pierde la primogenitura. Entonces, en Génesis 48, versículo 15, vemos que quien recibe la primogenitura se llama Efraín y dice, y bendijo José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, los hijos de José, Efraín y Manasés, y sea perpetuado en ellos mi nombre. El nombre de Israel nunca fue perpetuado en los hijos de Jacob, ¿verdad? En las 12 tribus, sino fue perpetuado en estos dos muchachos, Efraín y Manasés. El nombre de mis padres, Abraham, Isaac, y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Entonces vemos la promesa ahí, la bendición de llevar el nombre de Israel está en Efraín y Manasés. Y bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios conforme a Efraín y con a Manasés. Y puso Efraín antes de Manasés. Entonces vemos aquí en este versículo, que ya yo se lo expliqué la vez anterior, ¿verdad? Génesis 48, que recibe la bendición Efraín y dice que tú, Efraín, tú en ti, tú muchacho, tú bendecirás en el nombre de Israel. Tú vas a tener el nombre de Israel en ti. Tú vas a llevar el nombre de Israel. No todas las tribus, sino tú, Efraín. Y haga Dios como te hizo a ti. ¿Cómo hizo Dios a Efraín y a Manasés? Son hijos de los egipcios, hijos de José, pero son hijos de una egipcia, hijos de ese pueblo que fueron tomados y fueron injertados en el pueblo. Y no solo eso, sino que se convirtieron en los primogénitos de Israel. La cabeza de Israel tiene descendencia egipcia. Números 14 dice, y Jehová dijo a Moisés,
¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos, yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti pondré sobre gente más grande y más fuerte. Entonces, ¿por qué estamos leyendo esto? Porque esa bendición del pueblo de Israel, que ahí está incluido Judá también, pero esa bendición que Dios le da, mira, amados hermanos, cuando Dios los llama entonces a darle la bendición, se convierten en un pueblo irritante ante los ojos de Dios, ¿verdad? Un pueblo que irrita a Dios y que Dios es movido, dice, versículo 12, a herirlos y a matarlos y a destruirlos. Desde ese entonces, amados hermanos, vemos cómo Dios ya comienza a tener enojo con este pueblo que es rebelde, que no opera bajo la obediencia, que no tiene ningún tipo de relación con Dios, solamente ellos quieren hacer su propia voluntad, son un pueblo engreído. Entonces vemos que la bendición que Dios le da, ya ahora ellos están rebeldes ante Dios. Entonces, Dios no los destruye, ¿verdad? Porque sabemos que no los destruye por causa de su propio nombre, ¿verdad? Por amor a su nombre, que lo podemos leer aquí. Malos hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obras. Mas retraje mi mano, no les hice daño, no los destruí por causa de mi nombre. Si ustedes se acuerdan, Moisés intercedió delante de la presencia de Dios para que Dios no destruyera el pueblo por causa de su nombre, por causa también del pacto, de la promesa que le hizo a Abraham, Isaac y a Jacob, ¿verdad? Y si Dios rompía ese pacto de la promesa a Abraham, Isaac y Jacob, ¿cómo ustedes creen que quedaría el nombre de Dios? Como, ¿verdad? Con todo el respeto, ¿verdad? Pero sería entonces un Dios que mentiría, ¿no? Y Dios retrajo su mano por causa de su propio nombre, pero imagínense en que Dios llega a ese punto de decir que he retraído mi mano por causa de mi nombre. Imagínense cuán enojado, ¿verdad? Esto me llega a memoria, ¿verdad? A veces cuando fuimos niños, cuántas veces enojamos a nuestros padres, ¿verdad? Al punto de que quisieron hacer algo un poco más allá de darte una caricia, por decirlo así, ¿verdad? Y la irritación que Dios tenía era inmensa, era una ira inmensa, ¿verdad? Pero por causa de su nombre retrajo su mano. Estamos hablando de este pueblo de Israel, ¿verdad? En Números 14 dice, quiero que se acuerden, Ezequiel 20 es lo que leímos aquí, Ezequiel 20, los versículos 21 en adelante. En Números 14 dice, versículo 20, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, Moisés. O sea, la misericordia de Dios se ve aquí. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra la cual juré a tus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verán. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra dentro de donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Entonces vemos que dentro de todos los rebeldes había uno o dos que eran obedientes, ¿verdad? Y Dios se enoja con toda la congregación, excepto con los que eran obedientes. Entonces, no es, amados hermanos, por linaje, no es por nombre, no es porque seas israelita, simplemente es por obediencia en fe a Dios. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guarde los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos, y verás o verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán.
Deuteronomios capítulo 28 nos aclara y nos enseña que no es por tener el nombre de Israel, por ser el de la promesa, por el ser de la bendición, sino por la obediencia. Y ya les leí lo que dice la palabra, ¿verdad? Y se los digo de esta forma, no es por la gracia, sino porque tienes que vivir una vida en obediencia. La gracia de Dios ya está paga. Pero si tú no vives en la obediencia de Jesucristo, de nada te va a servir esa gracia. Porque si no hay obediencia, entonces eso significa que vives en pecado. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios. Tú serás confirmado si te mantienes en obediencia. Si usted se acuerda, también hemos estudiado las 7 iglesias. Y las 7 iglesias, ¿se acuerdan que habían unas 7 palabras en común? Y habían 21 palabras en común, ¿verdad? Y eran 7 veces lo mismo en cada iglesia. Y una de esas era que si te mantuvieres firme en lo que Dios estableció, serás salvo. Solo te quiero recordar, amados hermanos, que tenemos que vivir en obediencia, no podemos vivir haciendo lo que nos da la gana. Porque el día que nuestro Señor se manifieste ante la presencia del Padre y venga aquí a la tierra a buscar sus elegidos, va a haber un grupo, el cual Él le va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Sin embargo, va a haber otro grupo que Él le va a decir: vengan acá, benditos de mi Padre. ¿Por qué? Porque hicieron lo que yo les pedí. Le estoy recitando Mateo 25. Vaya y léalo. Resumen, no por linaje, sino por obediencia en fe. Y ahora entramos, ¿verdad?, a la enseñanza de hoy. Y, ¿verdad?, el resumen fue largo, pero ya vimos todo, descubrí todo lo que hemos hablado, ¿verdad? En varios versículos sabemos que el pueblo fue rebelde, sabemos que Dios se enojó con ellos, sabemos que Dios no los destruyó por su nombre, sabemos que Dios se levantó a uno que se llama David nuevamente después de la 4ª generación para no deshacerse de ellos por misericordia, pero sabemos que la descendencia de David se portó mal también, y entonces el enojo vino, y este pueblo que fue dividido entre Judá e Israel, ¿verdad? Las 10 tribus, la casa de Israel, 10 tribus, y la casa de Judá, que está envuelta ahí, Benjamín. Vemos cómo Dios preserva hasta el día de hoy a Judá, pero no sabemos nada de las otras 10 tribus porque Dios se enojó con ellos en gran manera, amados hermanos. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? ¿Verdad? ¿Cómo es que se llama el título? Perdóname, que déjame refrescarme. Israel es apartado de la presencia de Dios. Entonces estamos hablando de este Israel, de estas 10 tribus que Dios separó, ¿verdad? Y le dio a la descendencia de Salomón, le dio, ¿verdad? La descendencia de David le dio más que la tribu de Judá para que gobernara, y las otras 10 tribus se las dio a este hombre Jeroboam, ¿verdad? Cuando Dios dividió el pueblo de Israel, Dios los dividió, ¿verdad? Reyes capítulo 17, segunda de Reyes capítulo 17, ¿qué dice? Versículo 18. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, dice, y los quitó de delante de su rostro. Ya, el colmo de la paciencia, ya, dijo Dios. Y los quitó delante de su rostro. Esta es la primera vez que vemos en la palabra que ya Dios no quiere tener nada que ver con este pueblo rebelde. Y dice, y no quedó sino solo la tribu de Judá. No, que hasta el día de hoy
vemos en la tierra allá, donde esa tierra que se llama Israel, Jerusalén allá, que ellos no se llaman los israelitas, ellos se llaman judíos porque son de la tribu de Judá, ¿verdad? Son los judíos. Y dice que no quedó solamente más que la tribu de Judá. Dios se enojó de gran manera que los quitó los delante de su rostro, ¿verdad? Este joven Jeroboam hizo algo que a Dios le desagradó en gran manera. Y vemos que Dios le dijo a Jeroboam, ¿verdad? Y creo que no lo puse aquí. Es muy probable que sí, muy probable que no, no sé. Pero se los voy a decir. Si usted lee ahí en el versículo 17 de Segunda de Reyes, va a darse cuenta que Dios le dice lo mismo que le dijo a Salomón: mantente obedeciendo mis mandatos, mis estatutos y ordenanzas, y yo te confirmaré a ti, Jeroboam, por rey de Israel para siempre. ¿Qué ustedes creen que pasó? Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de él, de su rostro, se acabó, y solamente quedó la tribu de Judá, que es lo que podemos ver hasta hoy. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel. O sea, hicieron lo mismo que Israel hizo. No solo que Judá hizo esto, sino también Judá lo hizo, pero había una promesa para con David, ¿verdad? Y esa promesa Dios la mantuvo porque por ahí tenía que venir Silo, que es Jesucristo. Ya Dios tenía un plan, ¿verdad? Pero sí hubo un silencio por parte de Dios por un tiempo. Entonces dice que Judá hizo lo mismo que Israel su Dios, y no obedeció los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel. Desechó Jehová a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia, amados hermanos. No es por pueblo, sino por obediencia. Versículo 21. Porque separó a Israel de la casa de David y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nadab. Y Jeroboam apartó a Israel en pos de Jehová. Los llevó a servir otros dioses, ¿verdad? Como rey que él era, él le dijo: no, aquí están otros dioses, vamos a servir a estos otros dioses. Versículo 22, y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de la tierra de Asiria hasta hoy, amados hermanos. Entonces, toda esta guerra que ustedes ven ahí en Asiria, Israel va y bombardea allá a Siria, no es otra cosa más que la misma guerra que han tenido de toda la vida la casa de Judá y la casa de Israel, ¿verdad? Y los asirios quieren venir y tomar los altos de Golán, que sería entonces Samaria, ¿verdad? Como lo vemos ahí, caída de Samaria y cautiverio de Israel. Y vemos, ahí dice Israelmón, pero creo que eso se me, se me quedó ahí. Pero es Israel, o sea, eh, vamos a borrar esto aquí. Ay. Entonces, esa guerra que usted ve es Israel. Sí, ahí, no se me distraiga. Entonces, hasta el día de hoy vemos, ¿verdad?, que Samaria o los altos de Golán, como le llaman, o el West Bank, le dicen también el Banco Oeste allá, donde quieren hacer los asentamientos y los de Asiria, ¿verdad? Los asirios quieren irse a vivir allí, pero es una cuestión de que ellos se sienten que ese es, ¿verdad? Eso es parte de ellos. Toda esta guerra que ustedes ven ahí, eso es algo familiar ya, eso viene de mucho tiempo. Pero lo que estamos viendo aquí ahora, ¿verdad? En este momento es que Dios se enojó a tal nivel que los apartó de su presencia de tal manera, amados hermanos,
que dice hasta el día de hoy no los ha vuelto a hablar, no ha vuelto a tener ningún tipo de relación con ellos, excepto si este pueblo, a través de Jesucristo, ¿verdad? Que fue esparcido por el mundo entero y a través de la fe en Jesucristo, entonces hay reconciliación. Por eso cuando ustedes escuchan el término reconciliación en Cristo, está hablando de la casa de Israel que fue esparcida por el mundo entero, amados hermanos, que usted y yo no sabemos si hay descendencia, ¿verdad? De sangre, porque Israel fue tan rebelde, las 10 tribus que se mezclaron con todos y se apartaron y se fueron, ¿verdad? Hicieron todo lo malo delante de Dios. Y la palabra nos enseña también que Judá hizo lo mismo, lo único que Dios tenía que permanecer con su palabra por amor a su nombre. Cuando vamos ahora entonces este versículo que dice, en aquel día ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y que yo estoy en ustedes. El que tiene mis mandamientos y lo obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo los amaré y me manifestaré a él. Si obedecen y tienen guardado el mandamiento de Dios, dice que me manifestaré a él. No es por linaje, es por la fe y por la obediencia. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, la misericordia de nuestro Dios, que dijo, voy a desecharlos de mi presencia, no los quiero más, envió a Silo, al de la promesa, para reconciliar nuevamente su pueblo, ¿verdad? En amor, en compasión, en misericordia. Y ahora vemos, amados hermanos, que a través de la fe en Jesucristo, Dios le da una nueva oportunidad, por eso se llaman ¿qué? Las buenas nuevas de salvación para la casa perdida de Israel. ¿Les estoy diciendo algo nuevo y diferente? No, eso está escrito en la Biblia, amados hermanos. Ya mismo lo vamos a ver. Todo esto tiene un simple origen, amados hermanos. Ya vimos toda esa trayectoria de pecado desde Adán y Eva, de desobediencia, por mejor decir, ¿verdad? Mejor dicho, la desobediencia, todo esto tiene un origen, un simple origen, ¿verdad? No hagas lo que se te pide que no hagas. Obedece. Se le dijo a Adán y a Eva, no tomes del árbol de la ciencia del bien y el mal. Come de todo, pero de este árbol no lo hagas. ¿Verdad? Y sin embargo vemos luego, cuando vemos que Abraham se preocupa, luego de toda esta misericordia que Dios tiene, Abraham se preocupa de que su hijo no se case con una cananea, ¿verdad? Y mantienen el linaje. Llegamos hasta Salomón. Y Salomón no solamente tiene una, sino tiene 1000 concubinas y reinas que eran de las tierras. ¿De dónde? De Canaán. ¿Y qué sucedió? Dios le dijo, no hagan parentesco con estos porque los van a desviar a otros dioses. Y como les dije, todo tiene un simple origen, un mandato, amados hermanos. Un simple mandato que tal vez Salomón se casó con esas mujeres, estuvo con esas mujeres, todo iba muy bien hasta que un solo día todo cambió. Adoró otros dioses,
se fue en pos de otros dioses y hizo que el pueblo entero se fuera en pos de otros dioses. Y algo tan sencillo y simple se convirtió en una tragedia que hasta el día de hoy estamos viviendo. ¿Cuál es la raíz del servicio a Dios? Ahí está escrito, amados hermanos. Obedece. Lo que Él te dice, obedece. Si Él nos dice no tengan amistad con el mundo, porque el que tenga amistad con el mundo se constituye enemigo de Dios, obedece. Éxodo 2:34 nos dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Él es misericordioso, Él es compasivo. Él opera ¿qué? En justicia, en verdad, pero no tiene por inocente al que es culpable. Si lo leemos en Números capítulo 14, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Amados hermanos, estamos viviendo hoy, gracias a la gracia y misericordia de nuestro Dios. ¿Cuál es esa gracia? Que Dios vino a rescatarnos, que Dios vino a buscarnos, que Dios vino a tener misericordia de aquellos que fuimos rebeldes y que hoy nos presentan una oportunidad de salvación nueva. Pero siempre va a estar, amados hermanos, el punto o la directriz o la enseñanza o la forma de relacionarnos con Dios a través de la obediencia, y no solo obediencia, sino obediencia en fe a través de nuestro Señor Jesucristo. Nadie va al Padre si no es a través de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Y Jesús tiene mandatos, tiene estatutos, tiene ordenanzas, amados hermanos. Y hay que seguirlas, porque de ningún modo tendrá Dios por inocente al culpable. Él es grande en misericordia. Él perdona la iniquidad y la rebelión. Él es tardo para la ira, pero no tiene de ninguna manera al inocente o al culpable por inocente, perdón. Hemos terminado, ¿verdad? La enseñanza de hoy. Vimos que Dios desechó por completo a su pueblo y solamente se quedó con Judá. Y Dios también está enojado con Judá. Lo estaremos viendo más adelante, ¿verdad? No quiero hacer esto extendido, pero les voy a dar un regalito. Vamos a ver, un regalito. Miren esto. Mateo capítulo 15. Vamos a terminar con esto. Me quedan 5 minutitos. Miren lo que dice. La fe de la mujer cananea. Dios le dice, no te cases con esta gente, no te envuelvas, no hagan ningún tipo de amistad. Y aquí podemos ver a Jesús en una forma hostil, podemos decir. Podemos ver a Jesús en una forma un poco con un límite, una raya, ¿verdad? Estamos hablando de los cananeos, raza por la cual se mezcló, se contaminó, se destruyó un pueblo entero, una nación, ¿verdad? Se mezclaron. Y dice Mateo capítulo 15,
versículos 21 en adelante. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de ¿quién? De David. Esta mujer, aunque era descendiente cananea, conocía toda la promesa, toda la bendición, conocía la palabra de Dios. La mujer le dijo: ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. O sea, esto no es, o sea, tú eres cananea, yo soy judío, yo vengo por mi pueblo, ¿verdad? Versículo 23, pero Jesús no le respondió ni una palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, ¿verdad? Los discípulos comenzaron como que: despídela, échala para allá, ya está como que estorbando, nos está poniendo en vergüenza aquí delante de la gente. Esto es lo que le dicen los discípulos: pues da voces tras nosotros, sigue detrás de nosotros ahí. Versículo 24 dice: Jesús respondió a esta mujer y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso es lo que Jesús contesta a esta mujer. Lo vemos ahí. Entonces, ¿cómo vamos? Si Jesús vino para salvar al mundo entero, ahora ¿cómo lo analizas tú? ¿Cómo hacemos el análisis de la salvación de nuestro Señor a nosotros, si Él solamente vino por las ovejas de la casa perdida, de la casa de Israel, ¿verdad? Por la misericordia a esta gente. Entonces ella vino y se postró ante Él diciendo: Señor, socórreme. Versículo 26. Respondiendo Él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos de la casa de Israel, a los que yo vine a buscar, los que están perdidos, a los que yo vengo por misericordia a través del Padre, ¿verdad? Porque el Señor, como ya dijo Dios, soy grande en misericordia. El Señor se enojó con ellos, los esparció, no quiero más cuenta con ellos, pero volvió otra vez el corazón de nuestro Dios con misericordia y envió entonces a Silo, a Jesús, a buscarlos. Oye, yo todavía tengo amor por ti. Eres casa rebelde, me enojé contigo, te deseché de mi presencia, te saqué, no te quise ver más. Pero ¿sabes qué? Yo te amo todavía. Lo que tú hiciste fue malo delante de mis ojos, Israel. Me dolió en el corazón. Me despreciaste, me desechaste, Israel. Pero yo voy a enviar a Silo. Él viene a darte una nueva oportunidad, Israel. Oveja perdida de la casa de Israel. Versículo 25, ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esta mujer reconoció que ella era sierva de este pueblo, de Jesucristo, de todos, ¿verdad? Reconoció. Entonces respondiendo a Jesús dijo: oh mujer, perdóname, se apagó. Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. La mujer sabía quién era Jesús. Lo reconocía como el hijo de David. Lo reconocía como aquel que iba a venir en misericordia, en amor. Reconoció que Jesús era el hombre que Dios iba a mandar. Esta mujer tenía conocimiento de la palabra de Dios. Y fue a buscar socorro, siendo una mujer ¿qué?
cananea. Amados hermanos, se trata, amados hermanos, de obedecer a nuestro Señor. Se trata de reconocer quién es Jesucristo. ¿Cuántas veces a lo mejor hemos leído este versículo sin tener conocimiento de la historia, de lo que sucede, verdad? Sin saber todos los detalles que nos habla este versículo. Que nos deja saber que tiene que haber una obediencia, que tiene que haber una fe y que tenemos que saber quién es Jesús y cuál es su mandato, su legado. No es por linaje, no es si eres judío, si eres de quien tú quieras ser. Se trata de obediencia y de fe. Nada más. Obediencia y fe. Padre, te damos gracias, la misericordia tuya, el perdón, la bondad de Jesucristo. Te damos gracias porque aunque te enojaste, hiciste silencio, te deshiciste de tu pueblo, te deshiciste de esas 10 tribus, te deshaciste, apartaste de tu presencia incluso a Judá, a Jerusalén misma, Señor. Tú no quisiste más cuenta con ella, Señor. Te despreciaron, te abandonaron, no quisieron escucharte, Señor. Pero enviaste, Señor, asilo la promesa que le hiciste a David, Señor, de que iba a haber un trono y en ese trono iba a estar el rey de justicia, de equidad, de compasión, de misericordia eternamente. Y todo aquel que creyere en él y obedeciere sus mandatos y sus estatutos y se convirtiera en siervo de Cristo Jesús en obediencia y en fe, ese sería salvo. Te doy gracias, mi Dios. Te doy gracias, Señor, porque de la única manera que podemos expresar amor a Jesucristo es a través de la obediencia. De la única forma que le podemos pagar para devolverle el favor, si podemos decirlo así, a Jesucristo en amor, es manteniendo la obediencia. Se los voy a dejar aquí, amados hermanos. Vamos a terminar, ¿verdad? Voy a buscarlo. Lo voy a dejar ahí. Oro por mis hermanos que están ahí, viendo, escuchando, recibiendo la palabra, mi Dios. Bendícelos, guárdalos, ayúdalos, Señor. Ten misericordia de ellos, Señor, como la has tenido conmigo. Ten misericordia de mí, Señor. Y permite, oh Dios, que podamos, Señor, ser siervos tuyos en todos los caminos, Señor. Te doy gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, hermano, por estar ahí. La semana que viene, entonces, nos veremos, si así el Padre lo permite, y estaremos continuando con las enseñanzas que hasta el día de hoy tenemos, ¿verdad? A través de la escritura de la palabra del Señor. Bendiciones, mis hermanos, y nos veremos el domingo que viene, si el Señor lo permite. Bendiciones.